Este día, 22 de abril de este año, 2024, voy a compartir una plática sobre Esteban. Le hemos puesto como título Esteban, hombre de fe. Cuando pensamos en el creyente Esteban, siempre pensamos en la forma tan injusta como murió. Casi nunca pensamos en la fe tan grande que le llevó a vivir para Cristo con todo su corazón, al grado que ofrendó su vida para honrar a su Salvador. Esto nos habla de una entrega completa a la voluntad de Dios. La misma entrega de Esteban, Dios espera que nosotros, los creyentes del siglo XXI, también hagamos la entrega, con la gran diferencia que muy difícilmente muramos como mártires, aunque se han dado casos donde algunos creyentes y servidores de Cristo han muerto cumpliendo su ministerio. La Biblia nos dice que cuando se convirtió Esteban, solamente nos señala que por su testimonio y consagración fue escogido junto con otros 6 creyentes como diáconos. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Dice así, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dios enfatiza que Esteban era un varón de fe y lleno del Espíritu Santo. Su disposición por servir a Dios le llevó a tener verdadero testimonio que llamaba la atención de todos los creyentes, tanto que fue el primero de los 7 en ser elegido para el servicio a las viudas. Esteban era muy joven, pero su juventud no le impidió consagrarse a Dios de todo corazón. A las viudas les servía como si fueran sus madres o abuelas. Lo hacía por amor a Cristo. Lo mismo servía a los demás creyentes. Su actitud de servicio era semejante al servicio que Jesús realizó con toda la gente. Él se parecía a Cristo en sus hechos, porque vivía lleno de gracia y de poder por la presencia del Espíritu Santo en él. Vamos a leer el capítulo 6 de Hechos, versículo 8, y dice así, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder de Cristo derramado en Esteban, le permitió hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo, lo que significa que predicaba el Evangelio de salvación y como testimonio sanaba a los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Ese poder de Dios en la vida de Esteban le levantó muchos enemigos, principalmente entre los fariseos y escribas. Los fariseos eran personas muy religiosas, se consideraban ellos mismos muy santos, espirituales y puros, porque leían la Torá, la ley de Dios. Según ellos vivían conforme a la ley de Dios, ellos creían también que Dios estaba impactado con ellos porque pensaban que cumplir con los ritos sagrados en el templo los hacía llevar o crecer en santidad. Por esta razón se llenaban de coraje, producto de la envidia, al ver que Esteban, el seguidor de Jesucristo, pudiera hacer milagros que glorificaban a Dios, cuando ellos nunca lograron ningún milagro ni prodigio que manifestara una respuesta de Dios a sus oraciones, porque eran hechas sin fe, sino en sus fuerzas. En los fariseos no había fe, actuaban en la carne y religiosamente, pero ellos la fe no era necesaria. Para ellos la fe no era necesaria, sino el hecho de que eran sabios solo por conocer la palabra. Era suficiente conocer la palabra para ellos, pero no la vivían ni la entendían verdaderamente. Ellos, los fariseos, no tenían ninguna relación con Dios. Con sus hechos negaban su fe en Dios. En Hechos, del mismo capítulo 6, versículo 10,
dice así: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dios nos dice que diferentes grupos de fariseos disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría de Esteban, porque era el Espíritu Santo quien hablaba a través de él. La palabra de Dios nunca la contradice ningún religioso del mundo, por sabio que sea. En estos tiempos, también los creyentes que viven llenos del Espíritu Santo hablan por el Espíritu. Dios nunca ha hecho acepción de personas. Su poder lo sigue derramando abundantemente en toda persona, hombre o mujer, que verdaderamente se entrega a Dios. No importa su nacionalidad, color ni nivel social, para ser llenos del Espíritu de Dios y hablar con el poder de Dios. Solo necesitamos vivir de corazón para Cristo. Los enemigos del creyente son enemigos de Dios, pues estos siempre son aliviantados por el diablo para llevarlos a blasfemar, llenarse de ira en contra de Dios y de los servidores de Dios. Esos diferentes grupos de fariseos no solo se llenaron de ira, sino también de odio asesino contra el servidor de Cristo, que hablaba por el Espíritu Santo. De la misma manera como sobornaron a Judas Iscariote para que se entregara a Jesús de Nazaret, lo hicieron con unos hombres que estuvieron dispuestos a ser testigos falsos para calumniar a Esteban y así llevarlo a la muerte. Esto lo dice en el capítulo 6, versículo 12. Dice: y aliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Los falsos testigos fueron escuchados por los principales sacerdotes, así como por los escribas. Esos falsos testigos fueron convocados para atestiguar en contra de Esteban, aunque también deseaban matarlo. ¿Sí? Eso lo dice el versículo 12 que acabamos de leer, ¿sí? Así lo dice muy claramente. Dice, bueno, más bien es el versículo 12, que ya lo leímos, dice: se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Bueno, en los versículos 13 y 14 dice lo siguiente: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Con estos versículos confirma que fueron testigos falsos los que hablaron contra Esteban. Lo calumniaron con mentiras, blasfemaron poniendo en la boca de Jesús palabras que nunca dijo. Aseguraban que Esteban las repetía, y esas falsas acusaciones fueron suficientes para condenarlo a muerte por apedreamiento. Esteban reflejaba en su rostro, por la presencia del Espíritu Santo, el gozo de vivir en Cristo con todo su corazón. Reflejaba la paz que produce el estar bien con Dios, así como la seguridad de la salvación de su alma. Todo esto impactó a todos los que lo veían. Todos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así lo dice el versículo 15 también del capítulo 6, que también se los voy a leer. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La santidad de Esteban verdaderamente se manifestaba en su rostro, tanto que obligó al sumo sacerdote a que exhortara a Esteban a declarar que si era cierto todo lo que se decía en él. El capítulo 7, el versículo 1 así lo dice. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es cierto? Esteban, al ver que podía hablar con libertad, decidió enumerar, desde Abraham hasta la venida del Mesías, los eventos más importantes donde Dios
habló al pueblo de Israel a aceptar la verdad para que fueran guiados a la salvación y a la abundancia de una vida santa y llena de gozo y paz. Esteban comenzó recordándoles cómo Dios llamó al patriarca Abraham, la respuesta que Dios le prometió a Abraham, cuidar y bendecir con prosperidad a todos sus descendientes. Los descendientes de Abraham no escuchaban a Dios, sino siempre hacían lo que querían. Les recuerda que los hijos de Jacob vendieron a su hermano José como esclavo a Egipto por envidia. Les hace pues un resumen de que el pueblo judío siempre endureció su corazón a la guía del Espíritu Santo. También les recuerda que el mismo Moisés, los hebreos lo rechazaron como líder para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Asimismo, les trae a la memoria que Moisés es llamado por Dios para cumplir con el propósito del Señor de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Les recuerda que después de la liberación el pueblo se rebela contra Dios y obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro para adorarlo como Dios, volviendo así a la idolatría que tanto ofende a Dios y abomina. En Hechos 7:51 te dice lo siguiente. Dice en Hechos 7:51, y duros de servir, eso te dice Esteban, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban les acusa de ser duros de servir, duros de cabeza, porque siempre resistieron la guía del Espíritu Santo. En el versículo 52 también dice lo siguiente, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban les dice que sus padres persiguieron a los profetas y mataron a los que anunciaban la venida de Jesús, a los que anunciaban la verdad. Aquellos los mataron, ¿sí? Porque eran siervos de Dios. El versículo 53 también nos dice lo siguiente, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Esteban les reprocha que ellos recibieron la ley, pero no la guardaron. Nunca obedecieron, porque es claro que Dios lo que buscaba, que el mundo entero fuera evangelizado, es decir, que el mundo entero escuchara el mensaje de salvación y todos los hombres fueran salvos. Pero no escucharon los judíos. Ahí fallaron terriblemente y es la razón por la cual Dios les quitó la administración de la palabra y se las dio a la iglesia. Con todos los creyentes sucedió el efecto del sol. Perdón, lo dije mal. Con todos los oyentes sucedió el efecto del sol cuando sale con fuerza. Su calor derrite el hielo, pero endurece el lodo. Todos los presentes en ese juicio injusto contra Esteban endurecieron su corazón, a tal grado que rechazaron todas las verdades citadas por Esteban para su propia perdición y se llenaron de ira. Ya no podían resistir más, así que crujiendo los dientes sacaron a Esteban de la ciudad para apedrearlo. Eso lo dice en Hechos 7, versículo 54, dice así. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Terrible, ¿no? La reacción de los fariseos para su perdición. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. Esto lo dice el versículo 55, del capítulo 7. Dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando los hombres no quieren creer en Dios, se le rebelan contra Él y se tapan los oídos para no escuchar la palabra de Dios. El diablo les produce tanta ira que decidieron matar
a quienes sirven a Dios de todo corazón. Sacaron a Esteban fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon. Eso lo dice los versículos 56, 59, también del capítulo 7. Dice, del 56 al 59, dice así. He aquí, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así es, mientras lo apedreaban, Esteban decía, Señor, recibe mi espíritu. Porque él estaba viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Este gran siervo de Dios partió de este mundo suplicando por la salvación de sus matadores. Lo dice el versículo 60, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre de fe nunca tiene temor a morir, sino que hasta el último aliento de su vida, sino que hasta en el último aliento de su vida, honra y glorifica a Dios y ora por los transgresores. Esta fe y dependencia que Esteban tenía de Dios es la que Dios quiere que tú y yo lo tengamos. Esta es la principal razón por la que Dios plasma en su Biblia la vida, la fe y la entrega de Esteban a causa de valor eterno. A una causa de valor eterno. En este video, Dios nos invita a vivir en Cristo, para Cristo, llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de gracia, de fe en Dios. Por estas razones, es de suma importancia reconciliarse con Dios aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Te pregunto, tú que ves y escuchas este video, si quieres aceptar a Jesús, solo debes reconocer delante de Dios que eres pecador. Debes arrepentirte y pedir perdón. Después de esto, ruega al Señor Jesús limpie tu corazón de todo pecado para que entre a vivir en ti. Si lo haces de verdad, Cristo te va a escuchar y va a entrar en tu corazón. ¿Sí? Bueno, quiero terminar este video, este mensaje, haciendo una oración y pues pidiéndote a ti que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Esto yo lo hice junto con mi familia hace 40 años con 4 meses, ya 5 meses. Y desde entonces nuestra vida es diferente. Dios la cambió. También puede cambiar tu vida, puedes vivir lleno de gozo y de paz, de una vida que nunca has tenido, una paz que nunca has disfrutado, la vas a disfrutar a partir de este momento, si invitas a Cristo. Yo voy a hacer esa oración y te voy a pedir que tú la repitas ahí en tu corazón, pero hazlo creyendo de verdad en el Señor. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Esto lo hacemos siempre como señal de respeto a Dios. Y te voy a pedir que cierres tus ojos para que te concentres. Y dile a Dios las siguientes palabras. Bendito Dios, te doy gracias porque por medio de este video tú me has enseñado que la fe cambia las vidas, comenzando con el regalo de la salvación del alma, como sucedió con Esteban. Bendito Dios, pues en este momento
yo reconozco delante de ti que soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Por eso, Señor, te digo que acepto a Jesús, tu Hijo amado, como mi Salvador personal. Señor Jesús, te ruego que con tu preciosa sangre, la cual derramaste en la cruz del Calvario, laves mi corazón, límpialo completamente, porque yo necesito que entres a vivir en mi corazón y te quedes en él para siempre, porque yo acepto la vida eterna que tú me regalas. Señor, ahora que estás en mi corazón, quiero pedirte que me cambies, que me transformes, y si soy útil para tu honra y gloria, para tu obra, úsame, Dios, úsame de acuerdo a tu voluntad, así como usaste a Esteban y a muchos otros creyentes. Gracias, pues, Dios, por salvarme, gracias por escucharme, gracias por estar en mi corazón. Todo te lo agradezco, Señor, en el nombre de el Señor Jesucristo, mi Salvador personal. Amén. Bueno, pues si lo has hecho de corazón, si has invitado a Cristo a tu corazón, Él está ahí en tu corazón. Y te quiero felicitar por tomar la decisión, pero además decirte que si no te veo aquí en la tierra, allá arriba, sí te veré con toda seguridad. Que Dios te bendiga y hasta pronto.